Muy buenas noches, profesora, compañeros. Me dijo ustedes a través de esta plataforma virtual para saludarles cordialmente. Sin lugar a duda, estamos viviendo una situación inédita en nuestro país y a nivel mundial. Es decir, que aprovechando el, el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, voy a estar realizando mis prácticas virtuales, eh, que se que se titula El impacto de la formación de los bloques de la Guerra Fría. Para entender un poquito, vamos a partir del origen de la Guerra Fría y la política de los bloques. Como ustedes saben, algunos historiadores remontan el origen de la Guerra Fría a la Revolución Rusa de 1917, al crear el primer Estado, es decir, el Estado socialista, alternativo al modelo capitalista dominante. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos luchaban contra el eje y su desarrollo tras la victoria de 1945, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con estructuras sociopolíticas antagónicas y una misma voluntad de expansión, entraban en un proceso de deterioro. En febrero de 1946, el funcionario de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú, George F. Kennan, envió el largo telegrama alertando a la necesidad de preparar una política de contención, poniendo frente a los soviéticos ante la intransigencia de su política exterior. En julio de 1947 amplió esa idea, es decir, en la base para las doctrinas Truman, cuando la adoptó el presidente de los Estados Unidos y la normalizó en iniciativas concretas. La Unión Soviética respondió resucitando de la Tercera Internacional con el nombre de Comintern. En septiembre de 1947, para coordinar a los partidos comunistas bajo el liderazgo de Moscú. Es decir, que se estaban dibujando las frentes ideológicas de la Guerra Fría. Es que iban despertando la formación de los bloques. Dos guerras mundiales en 3 décadas sumieron a Europa en una profunda crisis. De tener la hegemonía mundial, pasó a convertirse en el centro del enfrentamiento entre las dos superpotencias. El símbolo máximo del conflicto fue en Alemania en 1945. Fue ocupada militarmente por los aliados y dividida en 4 zonas. Al final, el choque entre los ocupantes occidentales y soviéticos, tras el bloqueo de Berlín de 1948, llevó a la división de Alemania en 2 estados diferentes. En 1949, la República Federal Alemana Capitalista y la República Democrática Alemana Comunista. Para entonces, los países de la Europa del Este, en su mayoría liberados por las tropas de las uniones soviéticas, habían implantado sistemas basados en el modelo soviético. Después de el sistema comunista se extendería a otros escenarios extraeuropeos. Esto se basaba formando los bloques consolidados con alianzas económicas y militares. En cuanto al bloque occidental, fue decisivo el Plan Marshall, puesto en marcha en 1948 para la reconstrucción económica de Europa Occidental. Como complemento militar, en 1949 se creó la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Lo que sería el bloque soviético. La respuesta consistió en el Consejo Económico de Ayuda Mutua, 1949. En el terreno militar, el Pacto de Varsovia de 1955.
Las diferencias entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se hicieron cada vez más insalvables. ¿Cómo terminó esto? El término de la Guerra Fría define una situación internacional tensa que se dio entre estas dos potencias, Estados Unidos y entonces la Unión Soviética. Los mismos iniciaron una carrera armamentista y adoptaron una actitud beligerante y de confrontación ideológica sin llegar a un conflicto bélico directo. El terror nuclear constituyó un instrumento esencial para perpetuar el clima de tensión. La colisión siempre indirecta entre ambas superpotencias tuvo lugar, en cambio, en áreas localizadas y periféricas como Corea, Egipto e Indochina. Uno de los episodios más tensos de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en 1962, provocada por el envío de armamento nuclear soviético a Cuba. Como habíamos mencionado, había dividido a Europa en dos zonas de influencia y tanto americanos como soviéticos se mostraron decididos en mantener, recelando en todo tiempo de las actuaciones del bloque rival, es decir, que ninguno de los dos se dieron. Tenemos el Pacto de Varsovia, el Tratado de Amistad y Colaboración de Asistencia Mutual, o simplemente Pacto de Varsovia, como lo quieran llamar. Consistió en un acuerdo de cooperación militar firmado en 1955 por los países del bloque del este europeo, constituido por iniciativa y liderazgo de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su objetivo era compensar las fuerzas militares encontradas por la OTAN al presente como una alternativa de defensa similar al de esta organización, y con especial atención contrarrestar el rearme de la República Federal Alemana. Este tratado de la República se disolvió finalmente el 1 de junio de 1991 en coincidencia con el debilitamiento del poder del gobierno soviético sobre los países miembros del pacto. La Guerra Fría se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, inicio de la perestroika en 1985, caída del muro de Berlín en 1989 y el intento de golpe de Estado de la Unión Soviética de 1991, donde Mikhail Gorbachev logró volver al poder con ayuda de las tropas enviadas a Moscú. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por su atención, gracias por escucharme. Sabemos que al final debemos de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y responsabilidades. Es por ende que les pido que si es que no comprenden algo, respondan en sus actividades. Somos seres humanos, nos equivocamos. Me despido cordialmente. No sin antes enviarles un fuerte abrazo virtual a todos y a cada uno de ustedes. Que se cuiden, que se queden en sus casas y muchísimas gracias.